En el enorme océano Atlántico hay una zona que ha atrapado nuestra imaginación y sembrado dudas durante muchos años. Este lugar, envuelto en misterio y leyendas, ha sido el centro de innumerables teorías y especulaciones. Se trata de una región que ha sido testigo de fenómenos inexplicables y desapariciones que desafían la lógica y la ciencia. Es una zona marcada por las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, conocida como el Triángulo de las Bermudas. Este triángulo imaginario ha sido el escenario de numerosos incidentes que han dejado perplejos a expertos y aficionados por igual. Este triángulo, con sus aguas transparentes y sus vientos tropicales, esconde un misterio que ha intrigado a marineros, científicos y aventureros por igual. Las aguas del Atlántico en esta región son tan hermosas como traicioneras, y muchos se han aventurado en ellas sin saber si regresarían. El Triángulo de las Bermudas no está en los mapas como una zona oficial, pero todo el mundo ha oído hablar de él. A pesar de no tener un reconocimiento formal, su fama ha trascendido fronteras y generaciones. Desde historias de marineros de hace siglos hasta noticias de hoy en día, el misterio sigue vivo. Relatos de barcos que desaparecen sin dejar rastro y aviones que se desvanecen en el aire han alimentado la fascinación y el temor hacia esta región. Se dice que barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro, tragados por una fuerza desconocida. Algunos creen que hay explicaciones científicas, como anomalías magnéticas o fenómenos meteorológicos extremos, mientras que otros prefieren teorías más esotéricas, como portales a otras dimensiones o la intervención de extraterrestres. Los científicos han intentado desentrañar el misterio con estudios y teorías, pero hasta ahora, ninguna explicación ha sido completamente satisfactoria. La falta de pruebas concretas solo ha servido para aumentar el enigma. Libros, documentales y artículos de prensa han explorado el Triángulo de las Bermudas desde todos los ángulos posibles, pero el misterio persiste. Cada nueva teoría parece generar más preguntas que respuestas. Hoy en día, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un tema de fascinación y debate. A pesar de los avances tecnológicos y científicos, el enigma de esta región del Atlántico continúa desafiando nuestra comprensión del mundo. Quizás nunca lleguemos a conocer la verdad completa sobre el Triángulo de las Bermudas, pero su misterio seguirá cautivando nuestras mentes y alimentando nuestra imaginación por muchos años más. Las historias de barcos que se esfuman en el Triángulo de las Bermudas son muchas y dan miedo. Este misterioso rincón del océano Atlántico ha sido escenario de innumerables desapariciones inexplicables a lo largo de los años, alimentando leyendas y teorías de todo tipo. Barcos de carga, barcos de guerra, barcos de recreo, todos han caído presos de la supuesta maldición del Triángulo. Desde grandes buques mercantes hasta pequeñas embarcaciones de pesca, nadie parece estar a salvo de los misterios que envuelven esta área. Las desapariciones suelen ser repentinas, con muy poca o ninguna comunicación por parte de la tripulación. Las tormentas inesperadas y las condiciones climáticas extremas son comunes en esta región, lo que añade una capa de peligro y misterio. Uno de los casos más misteriosos es la desaparición del USS Cyclops, un barco de la Armada de Estados Unidos. Este enorme buque de carbón desapareció sin dejar rastro, convirtiéndose en uno de los enigmas más grandes de la historia naval. En 1918, el Cyclops salió de Barbados hacia Virginia, con 309 personas a bordo. La tripulación estaba compuesta por marineros experimentados y el barco estaba en buenas condiciones, lo que hace que su desaparición sea aún más desconcertante. Nunca llegó a su destino. A pesar de las condiciones favorables al inicio del viaje, el Cyclops se desvaneció en el aire, dejando a las familias de los tripulantes en un estado de angustia y confusión. A pesar de las muchas búsquedas, no se encontró ni rastro del barco ni de su tripulación. Las operaciones de rescate se extendieron por semanas, involucrando a numerosos barcos y aviones. Pero el Cyclops y sus 309 almas se perdieron para siempre en el abismo del Triángulo de las Bermudas. Las teorías sobre lo que pudo haber sucedido son muchas y variadas. Algunos creen que el barco fue víctima de una tormenta perfecta, mientras que otros sugieren la posibilidad de fenómenos paranormales o incluso intervención extraterrestre. La falta de evidencia concreta deja espacio para la especulación y el misterio. Hoy en día, con la tecnología moderna y los avances en la navegación,
Los barcos continúan atravesando el Triángulo de las Bermudas, pero el enigma de las desapariciones sigue vivo. Cada nuevo viaje es un recordatorio de los misterios no resueltos que aún acechan en las profundidades del océano. A pesar de las historias que dan miedo, la ciencia nos da explicaciones más lógicas para las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Esta zona es famosa por su clima impredecible, con tormentas repentinas y violentas que se forman muy rápido. Los huracanes, comunes en el Atlántico, pueden azotar la zona con vientos fuertísimos y olas gigantescas. Las corrientes marinas también son muy importantes. La corriente del Golfo, que atraviesa el Triángulo de las Bermudas, es muy fuerte y puede desviar barcos de su ruta. El misterio del Triángulo de las Bermudas no se queda solo en los barcos. En 1945, 5 aviones de la Marina de Estados Unidos, conocidos como el vuelo 19, desaparecieron durante un vuelo de entrenamiento normal. Los aviones, liderados por el teniente Charles Taylor, despegaron de Fort Lauderdale, Florida, para hacer un ejercicio de navegación. Las últimas comunicaciones del vuelo 19 sugieren que los pilotos estaban perdidos y que sus brújulas no funcionaban bien. Sección 5. La furia del océano. Clima impredecible. El Triángulo de las Bermudas está en un lugar donde se juntan diferentes sistemas climáticos. Las cálidas aguas del Golfo de México chocan con las aguas más frías del Atlántico Norte, creando un escenario perfecto para tormentas repentinas e intensas. Los cambios bruscos en la presión del aire pueden provocar ráfagas de viento muy fuertes que bajan desde las nubes, conocidas como microrráfagas, que pueden ser muy peligrosas para los aviones. Sección 6. El factor humano. Errores y descuidos. En muchos casos, la causa más probable de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas son los errores de las personas. Navegar en mar abierto siempre ha sido difícil, e incluso los marineros más experimentados pueden equivocarse. La falta de atención, la desorientación y las malas decisiones pueden tener consecuencias muy graves en el mar. Además, el cansancio, el estrés y la falta de preparación pueden afectar al buen juicio de la tripulación. Sección 7. Gigantes del mar. Olas devastadoras. En los últimos años, los científicos han descubierto un fenómeno que podría explicar algunas de las desapariciones más extrañas en el Triángulo de las Bermudas: las olas gigantes. Estas olas, que pueden llegar a medir hasta 30 metros de alto, son muy raras y difíciles de predecir. A diferencia de las olas normales, que se forman por el viento, las olas gigantes pueden formarse por la interacción de diferentes grupos de olas. Estas paredes de agua pueden aparecer de repente, tragándose barcos enteros en segundos. Sección 8. Perturbaciones magnéticas. ¿Un compás confuso? Otra teoría que ha cobrado fuerza es la posibilidad de que haya anomalías magnéticas en el Triángulo de las Bermudas. Estas anomalías podrían ser responsables de la desaparición de barcos y aviones en esta región misteriosa. La idea es que las perturbaciones magnéticas interfieren con los sistemas de navegación, causando confusión y desorientación. La Tierra no tiene un campo magnético uniforme, y hay zonas donde las líneas de fuerza magnética son más débiles o irregulares. Estas áreas de irregularidad pueden causar que las brújulas se desvíen de su curso normal. En el Triángulo de las Bermudas, se cree que estas perturbaciones son más pronunciadas, lo que podría explicar por qué tantos barcos y aviones han tenido problemas en esta área. Estas anomalías podrían afectar a los sistemas de navegación, haciendo que las brújulas se desvíen y los aviones se aparten de su ruta. Imagina estar en un avión o barco y ver cómo tu brújula comienza a girar sin control. Esto podría causar pánico y decisiones erróneas, llevando a accidentes o desapariciones. Sin embargo, no hay pruebas claras de que las anomalías magnéticas en el Triángulo de las Bermudas sean más fuertes que en otras partes del mundo. Los científicos han estudiado esta área extensamente y no han encontrado evidencia concluyente de que las perturbaciones magnéticas sean la causa principal de los incidentes. A pesar de esto, la teoría sigue siendo popular y alimenta la fascinación por el misterio del Triángulo de las Bermudas. La combinación de historias de desapariciones y la posibilidad de fuerzas magnéticas desconocidas
sigue capturando la imaginación de muchos. Sección 9. Conclusión. Entre la realidad y la leyenda. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma, un lugar donde la realidad y la leyenda se mezclan. Aunque la ciencia ofrece explicaciones posibles para muchas de las desapariciones, el misterio sigue vivo en la imaginación de la gente. Puede que nunca sepamos con certeza qué pasó con los barcos y aviones que se perdieron en el Triángulo de las Bermudas. Pero una cosa es segura: el océano siempre guardará sus secretos, recordándonos el poder y lo impredecible que puede ser la naturaleza.